Un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestros encuentros de español. Sean bienvenidos a uno más, un espacio para juntos seguir profundizando en los contenidos que tributan al examen de ingreso y que por supuesto usted tenga un ingreso exitoso a la educación superior. En el encuentro anterior trabajamos las clases de palabras perfectamente y había quedado un ejercicio de tarea que vamos a revisar, primero recordarlo, que teníamos una oración que planteaba la palabra literaria nos ha embriagado siempre con su magia y debíamos determinar las funciones que están realizando el primer sustantivo, el pronombre personal y el adverbio. Y además precisar los accidentes gramaticales de la forma verbal. Esto es un ejercicio muy puntual en la prueba de ingreso. Usted tiene que saber determinar las funciones del sustantivo, el reconocimiento del pronombre, del adverbio y también de los accidentes del verbo. Ah, ¿cómo debería habernos quedado? Ahí tenemos la oración. Vamos a ver para precisar quién es el primer sustantivo y cuál es su función. Yo debo precisar quién es la forma verbal, que después debo trabajar con ella, que es ha embriagado. Bueno, ¿quién nos ha embriagado siempre con su magia? La palabra literaria. Ese es el sujeto de la oración. Y el primer sustantivo está en el sujeto de esta oración, que es el inicio. Entonces, es la palabra o palabra. Recuerden que el artículo es un morfema de género y número, puede o no aparecer. Y cómo funciona, por supuesto, como núcleo de sujeto. Si la palabra literaria es el sujeto, el primer sustantivo es el núcleo de sujeto. Literaria es un adjetivo que lo está modificando. Perfecto. Y este nos que tenemos aquí, ¿qué es lo que ha embriagado siempre con su magia? Nosotros. Ese nos, que es un pronombre personal en su forma apocopada, de la primera persona del plural, es complemento directo porque es quien recibe directamente la acción del verbo. Y este adverbio siempre, los adverbios expresan circunstancias de diverso tipo, de modo, tiempo, lugar. Por eso, en la oración funcionan como complementos circunstanciales. En este caso, el adverbio siempre. ¿En qué modo está esta forma verbal? ¿En qué tiempo, número y persona? Está en modo indicativo, expresa la realidad de forma objetiva. Tiempo antepresente porque es una forma verbal compuesta. El verbo haber, que es un verbo auxiliar, está conjugado en el tiempo presente y al acompañarse de este participio forma un tiempo compuesto que es el antepresente. Número singular porque se habla de la palabra. Tercera persona, la palabra es ella. Ella ha embriagado. Perfecto. ¿Qué pretendemos hacer en el encuentro de hoy? Bueno, recuerden que las clases de palabras, cuando se integran, ¿qué forman? Los sintagmas, ¿verdad? Y de los sintagmas llegamos a ¿qué? A la oración, que son los distintos niveles del discurso. Esto nos sirve lo mismo para el reconocimiento de los contenidos gramaticales que para construir textos escritos. Entonces, sin más preámbulos, ya tienen en sus pantallas el asunto. El sintagma nominal y el sintagma verbal predicado, la oración gramatical. Pero antes los invito a ver qué nos trae nuestra querida sección, la palabra del día. Y es el adjetivo eminente. Eminente se dice de una persona distinguida, destacada. Y tenemos inminente, que es su parónimo, porque tienen sonido parecido, que significa inmediato, próximo o cercano. Bueno, después de ver qué nos trae la palabra del día, estamos en condiciones de recordar, porque recordar es volver a aprender, todo lo referente a lo relacionado al sintagma nominal, al sintagma verbal, a la oración gramatical. Vamos a ir combinando lo conocido con algunos tipos de ejercicios que son muy recurrentes en el examen de ingresos de diversas formas. Entonces,
Recordemos que el sintagma es una estructura lingüística que se clasifica en nominal, que es también una estructura lingüística. El sintagma es una estructura sintáctica y por eso se llama sintagma. Y el nominal es una estructura lingüística. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo una clase de palabra. En el caso del nominal, la clase de palabra que es su núcleo es el sustantivo o palabra o estructura con valor nominal. Y el sintagma verbal, que como su nombre lo indica, está regido por el verbo, por la presencia del verbo, puede ser atributivo cuando emplea verbos copulativos o predicativo cuando emplea verbos predicativos que predican algo del sujeto. Entonces, las clases de palabras pueden estar en uno y en otro. Vamos a graficarlo con un ejemplo. Y también tenemos que tener presente que el núcleo del sintagma verbal es el verbo. Vamos a ver entonces el ejemplo. Dice, yo les traigo una oración y yo les dividí esta oración en sujeto y predicado. El célebre escritor de narraciones desarrolló una exhaustiva actividad periodística. Entonces, en esta oración, ¿quién es el núcleo de este primer sintagma nominal? Fíjense que yo se los he separado. ¿Quién es el núcleo del primero? Efectivamente, escritor. Escritor es el núcleo del sujeto de esa oración. ¿Y escritor qué clase de palabra es? Efectivamente, es un sustantivo. Escritor es un sustantivo, es una parte de la realidad que nombra, que denomina. Bueno, y ahora, en este otro sintagma nominal, que aparece dentro de un sintagma verbal que es el predicado de la oración, ¿quién es el núcleo? Desarrolló, efectivamente. Desarrolló está acompañado de un sintagma nominal que está regido por el verbo, que es su núcleo. Y ese sintagma nominal que ahí aparece funciona como complemento directo. Entonces, ¿qué debemos precisar? Que los sintagmas nominales pueden aparecer en el sujeto o en el predicado. Ahora bien, su composición general obedece a la fórmula núcleo más modificadores. Vamos a graficar lo siguiente con el sustantivo día. Ese es el núcleo de ese sintagma nominal. Vamos a agregarle un modificador. El día es parte de la realidad también, es un sustantivo. Bien. Vamos a agregarle el modificador aquel, que es un pronombre demostrativo. Vamos a agregarle otro modificador que es inolvidable, un adjetivo. Y vamos a agregarle también este complemento preposicional. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el sintagma nominal es una unidad de sentido completo. Por eso, cuando yo leo, me doy cuenta que hay una transmisión de pensamiento, que hay un pensamiento, se enuncia un pensamiento evidente. Aquel día inolvidable de abril. Por eso el núcleo tiene que ir siempre con sus modificadores y no se puede separar. Porque si ustedes me dicen aquel día inolvidable y ahí me lo dejan, ¿dónde queda de abril? Es también un modificador y no se pueden separar. El núcleo del sintagma nominal es un sustantivo o cualquier palabra que realice esta función. Aquí tenemos el sustantivo día. Perfecto. Pero puede ser un pronombre, como el pronombre indefinido alguien, cuando digo alguien llegó. Puede ser un pronombre personal, cuando digo él vino. Puede ser un pronombre interrogativo, cuando digo quién llegó. Y puede ser un infinitivo, cuando digo leer es saber. Leer es el sujeto y es un infinitivo que está realizando función sustantiva, porque yo puedo decir la lectura es sabia, la lectura es sabiduría y ese saber también tiene función sustantiva porque es el núcleo de ese predicado nominal. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que hay un grupo de clases de palabras que integran el sintagma nominal. ¿Quiénes son? El sustantivo,
que puede aparecer o no con su artículo. Observen el ejemplo, el periodismo. Pero yo puedo decir periodismo. Les precisé al inicio que el artículo es un morfema de género y número. En la prueba de ingreso, usted puede o no ponerlo. ¿Qué les aconseja el profesor Yanquiel? Póngaselo. Si lo tiene, escribir no cuesta nada. Usted lo coloca con su artículo porque es uno de sus morfemas. Hay sustantivos que son neutros y el artículo es el que da el género. Entonces vamos a ponerlo. El adjetivo, que por ejemplo, bueno, ese sustantivo es sustantivo núcleo. Ahora bien, el adjetivo puede ser el periodismo martiano. Ya voy estructurando el sintagma, integrando sus clases perfectamente. También este adjetivo es el núcleo del sustantivo, es el modificador natural del sustantivo. Puede tener la conjunción, cuando yo digo el artículo y la crónica, la conjunción y, que es una conjunción copulativa, y lo vimos en la clase anterior, relaciona a estos dos sustantivos a un mismo nivel sintáctico, los lleva a un mismo nivel sintáctico, por lo tanto, ambos son núcleos de ese sintagma nominal. Y la preposición, cuando digo el artículo de fondo, la preposición subordina un término a otro. El artículo es el núcleo del sintagma nominal y de fondo, ese sustantivo es un complemento preposicional regido por la preposición de. Tanto la preposición como la conjunción son elementos de relación, pero son diferentes porque las relaciones que establecen son distintas. Y puedo también encontrar el pronombre. Cuando digo ese comentario, ese es un pronombre demostrativo, está haciendo función adjetiva, modifica el sustantivo comentario. ¿Quién nos falta en estas clases de palabras? El verbo y el adverbio, que ¿dónde van a aparecer? En el sintagma verbal. Entonces estamos en condiciones de recordar las estructuras más frecuentes del sintagma nominal. Las más frecuentes, no son todas. El sustantivo por sí solo, cuando está solo, sin modificador, es un sintagma nominal. Pero puede estar acompañado del adjetivo, sustantivo más adjetivo. Sustantivos unidos por conjunción. Sustantivo más complemento preposicional, que es el que está regido por esa preposición. Esta que es poco frecuente pero que existe, y es sustantivo más oración subordinada adjetiva, porque la subordinada adjetiva yo la puedo cambiar por un adjetivo léxico y ya responde a la estructura sustantivo más adjetivo. Sustantivos en aposición, la posición puede ser especificativa y explicativa, eso después lo vamos a graficar y lo vamos a explicar con más detenimiento. Entonces, vamos a ver ahora estas estructuras con ejemplos. Dice el primero, el periodista inolvidable. Sustantivo más adjetivo. Perfecto. El periodista es el núcleo. Este adjetivo inolvidable puede estar antepuesto, pero la estructura sigue siendo sustantivo más adjetivo cuando el sustantivo tenga como único modificador a un adjetivo. Puede estar antepuesto o pospuesto, pero sigue siendo sustantivo más adjetivo. La elegancia y la belleza están a un mismo nivel, dos sustantivos, la elegancia, la belleza, y están unidos por la conjunción y. Ahí hay dos núcleos. La realidad del continente, sustantivo más complemento preposicional, tiene como núcleo la realidad. Esta preposición, que es una contracción formada por la preposición de, y el artículo el, subordina. Porque puede ser no solamente del continente, puede ser del país, puede ser de una provincia, efectivamente. Miren este otro ejemplo. El artista que esculpió la obra. Y ahora, ¿qué estructura yo tengo aquí? El sustantivo del artista, que es el núcleo, más una oración subordinada adjetiva que modifica, que incide directamente en ese sustantivo, que está apoyado aquí en el pronombre relativo que reproduce al sustantivo el artista. Otra de las estructuras, ¿cuál es? Miren esta, la paloma, símbolo de paz mundial,
observen que aparece una expresión entre comas. Hay un grupo de sustantivos yuxtapuestos. Esas comas están utilizadas para explicar. Entonces, no hay una misma relación que con el vocativo. Fíjense, aquí ustedes no pueden confundir ese uso de la coma. El vocativo lo utilizamos para hablar, para empezar a hablar, para continuar hablando o para concluir. Cuando yo digo, Paloma, eres bella, me estoy refiriendo a ella, eso es un vocativo, pero aquí son sustantivos en aposición. Es cierto que esta posición está acompañada de un complemento preposicional y un sustantivo, pero forman un todo único, porque el sintagma nominal es una unidad sintáctica, es una estructura lingüística. Entonces, otro ejemplo, esta es la posición explicativa. Vamos a ver entonces la especificativa, que tiene dos sustantivos yuxtapuestos. El escritor, Coba, puede ser otro, no necesariamente tiene que ser Coba, puede ser otro nombre, puede aparecer de diversas maneras. Entonces, a partir de toda esta explicación, yo quiero que usted haga el siguiente ejercicio, en el que usted va a completar los siguientes esquemas con el sintagma nominal que responda a esas estructuras que aparecen en los incisos, a partir de mi explicación anterior. Perfecto. Entonces ya estamos en condiciones de revisar la actividad. Yo sé que le fue muy bien con ella. Vamos a ver qué sustantivo en aposición usted pudo haber completado. Bueno, este es el mío, usted puede haberle quedado de otra manera. El periódico Patria, fíjense, es una aposición especificativa, dos sustantivos yuxtapuestos. Bien, el periódico y su nombre. ¿Y ahora qué pasó? El adjetivo antepuesto, yo les había dicho que aunque el adjetivo estuviese antepuesto en la estructura sustantivo más adjetivo, sin otro modificador, se decía sustantivo más adjetivo, pero ahora tengo otro modificador que es un complemento preposicional. Entonces yo tengo que decir adjetivo más sustantivo más complemento preposicional. Pudiera ser los diferentes órganos de prensa plana. Ahí tengo el adjetivo diferente, sustantivo los órganos, de prensa plana, complemento preposicional. Vamos a ver entonces ahora otro tipo de ejercicio. Bueno, miren, este último inciso lo dejaba. Pronombre demostrativo más sustantivo, puedo decir aquellos artículos perfectamente. Pronombre demostrativo en función adjetiva, modificando al sustantivo artículo que es el núcleo. Vamos ahora a hacer este ejercicio junto conmigo. Del primer sintagma nominal extrae el núcleo y clasifica sus modificadores. Yo les doy una oración. Dice, en sus numerosas publicaciones, el joven periodista dejó muchas lecciones. ¿Cuál es el primer sintagma nominal que aparece ahí? Efectivamente, sus numerosas publicaciones. ¿Y por qué no tomo en, que es una preposición? Ningún sintagma nominal comienza con preposición. La preposición subordina, pero no da inicio al sintagma. Le da inicio en la oración y es un índice funcional que indica que ese sintagma nominal es un complemento circunstancial. Entonces,
¿Cuál es el núcleo de este sintagma nominal? Efectivamente, publicaciones, es el sustantivo. El primer modificador es sus, que es un pronombre posesivo, sus publicaciones. Y también está modificado por el adjetivo numerosas, concuerdan en género y número. Ojo, este ejercicio es muy puntual y muy recurrente en los últimos años de la prueba de ingreso. Usted debe reconocer el sintagma nominal y en lugar de decir la estructura, algo similar, pidiéndoles el núcleo y la clasificación e identificar también cada uno de sus modificadores. Bueno, todo esto es lo referente al sintagma nominal. Bueno, ¿y qué hay entonces con el sintagma verbal, que también tiene sintagmas nominales? Observen. Recordemos que el sintagma verbal es en sí mismo una oración gramatical por la presencia del verbo, el cual lo convierte en una estructura esencialmente predicativa, formada por un núcleo y sus adjuntos. Vamos a ver el ejemplo. Venceremos. ¿Por qué yo digo que esto es una oración? Por la presencia de este verbo que es núcleo de ese sintagma verbal y que tiene morfemas que me indican el número y la persona, número plural, persona primera, nosotros venceremos. El sujeto está omitido. Por lo tanto, yo ahí tengo una oración gramatical, una oración que es bimembre, aunque el sujeto no aparezca expresado. Entonces, si la oración es predicativa, el núcleo del sintagma verbal predicado será el verbo y podrá o no desarrollar complementos. Por ejemplo, yo digo el periodista escribió, este verbo escribió, ¿quién escribió? El periodista, ese es el sujeto. Es un verbo de predicación completa, pero yo la puedo seguir completando porque yo puedo decir, el periodista escribió una crónica y al agregarle este sintagma nominal, tengo un complemento directo en el sintagma verbal. También puedo decir el periodista escribió una crónica a sus compañeros. Entonces aquí le agregué a sus compañeros, que es un complemento indirecto. Y también puedo decir el periodista escribió una crónica a sus compañeros en el diario y al agregarle este sintagma nominal, el diario, que es un sustantivo, precedido por el índice funcional en, es una preposición que indica que es un complemento circunstancial. Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Usted va a observar los siguientes sintagmas verbales. Va a señalar el núcleo y los complementos y va a clasificar estos últimos. Recuerden que los complementos primero se identifican y después se clasifican. Entonces, aquí, en este primer sintagma verbal, que es una oración gramatical, ya lo habíamos explicado, dejó una fuerte impronta y un caudal de conocimiento. El sujeto está omitido, pero la forma verbal es dejó, ese es el núcleo del sintagma verbal. Y tengo aquí un complemento, un gran complemento con una estructura compleja, que es lo dejado, una fuerte impronta y un caudal de conocimiento. Hay dos complementos que están a un mismo nivel sintáctico, dos sintagmas nominales por la conjunción y es un complemento directo. Y en este último, con gran emoción leía, el núcleo es la forma verbal leía, que está al final. La oración comienza con un complemento circunstancial que está encabezado por la preposición con. Cuando yo debo señalar los complementos, al igual que en el análisis sintáctico, yo incluyo la preposición, pero cuando voy a extraer el sintagma nominal, tengo que extraerlo solo, gran emoción, sustantivo más adjetivo, aunque el adjetivo gran esté antepuesto. Eso es todo lo referente al sintagma verbal que usted debe saber. Ahora, cuando estos sintagmas se unen con todas sus categorías o clases de palabras y estructuras que forman
una oración gramatical. Entonces, recordemos que la oración gramatical es la relación entre un sintagma nominal sujeto y un sintagma verbal predicado. Ya lo hemos ido explicando. Aquí tenemos un ejemplo. En la cabeza de bronce, las nubes brillaban intensamente. ¿Quién es el sintagma nominal sujeto? Las nubes. Es quien realiza la acción de brillar. Y el sintagma verbal predicado, en la cabeza de bronce, brillaban intensamente. Miren, aquí tenemos un complemento circunstancial que es un adverbio de modo. Efectivamente, el adverbio es parte del sintagma verbal y funciona como complemento. Entonces ya estamos en condiciones de que usted pueda comprobar todos estos conocimientos con un ejercicio muy puntual también en la prueba de ingreso, que con toda esta explicación yo estoy seguro que usted lo va a poder responder. Y es el siguiente. Usted va a responder verdadero o falso según corresponda. Dice la premisa, categóricamente yo les digo esto, ustedes dicen verdadero o falso. El sujeto de las siguientes oraciones tiene más de un núcleo. Y ahí les doy 3 oraciones. Se las voy a dejar en pantalla para que la puedan copiar y para que lo puedan resolver, comprobar las respuestas con sus profesores y en la próxima clase estaremos constatando ambas respuestas. De la oración, esa unidad mínima intencionada, esa unidad mínima de la comunicación humana, también estaremos hablando en el próximo encuentro. Soy el profesor Yanquiel y como siempre les digo, los espero pronto.